Los ataques de ansiedad suceden en cualquier momento. Hay muchas personas que experimentan ataques y a veces ni se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo saber si se tiene un ataque de ansiedad y qué hacer para calmarlo? Hay muchos síntomas, pero estos son los más comunes, que es importante que conozcáis para distinguir un ataque o una crisis de ansiedad. Y el caso es que una de cada 4 personas en todo el mundo padece o padecerá a lo largo de su vida algún problema de salud mental. Y hay que estar alerta, ¿verdad? Porque al menos entre el 6 y el 7% de la población suele sufrir ansiedad. Ya sabéis que junto a la depresión, la ansiedad es una de las afecciones psicológicas más comunes. Sin embargo, es importante también recordar que no siempre debe ser considerada un problema de salud mental, porque la ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos alerta ante sucesos comprometidos. Y por tanto, pues un cierto grado de ansiedad proporciona un componente adecuado de precaución en situaciones especialmente peligrosas. Es decir, una ansiedad moderada nos permite estar alertas, nos ayuda a concentrarnos y sobre todo a afrontar los retos que tenemos por delante. Pero el tema es cómo saber si se está sufriendo o si se ha sufrido una crisis de ansiedad. Esto puede manifestarse tanto a nivel emocional como físico, por lo que es importante reconocerlo para buscar ayuda profesional. La preocupación constante, el cansancio, la irritabilidad y los problemas para concentrarse o para conciliar el sueño son los síntomas emocionales más comunes, así como la sensación de angustia o de peligro inminente, ¿verdad? De pánico, qué sé yo, catástrofe, ¿no? A veces estos pueden venir acompañados de otros síntomas físicos, como la sensación de asfixia o la hiperventilación, las pulsaciones elevadas, la sudoración excesiva, también la tensión muscular, los mareos e incluso hasta desmayos. Pero el caso es que cada trastorno por ansiedad puede traer consigo una sintomatología concreta. Este trastorno generalizado, lo que llamamos trastorno de ansiedad generalizada, que afecta pues entre el 3, 4% y el 5% de los adultos, consiste en una tensión crónica, incluso cuando aparentemente pues nada la provoca, ¿no? Esta preocupación, nerviosismo excesivo es casi diario y se diagnostica como tal cuando aparece una duración mínima de 6 meses. Con este trastorno, ataque de pánico, el paciente sufre crisis recurrentes y espontáneas de angustia y es frecuente que la persona sienta que está al borde de la muerte o del colapso. Se trataría de un tipo de ansiedad aguda y extrema, una especie de ataque repentino de miedo intenso que no tiene una causa directa, ¿no? Estos ataques de pánico pueden derivar en la conocida como ansiedad anticipatoria. El paciente aquí desarrolla angustia ante la posibilidad de sufrir otro ataque. En cambio, en el trastorno fóbico, la presencia de un temor irracional y persistente ante un objeto específico o ante una actividad o una situación, que se presenta como rasgo principal. Y su consecuencia es el intentar evitar constantemente lo temido. Hay muchos ejemplos aquí, por ejemplo, pues el miedo a volar, a los pájaros o a los espacios abiertos. Por otra parte, tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo, que incluye pensamientos o acciones no voluntarias que no se pueden evitar. El paciente aquí pues llega incluso a reconocer el carácter absurdo de sus pensamientos o acciones. Por ejemplo, lavarse las manos cada poco, encender y apagar las luces un determinado número de veces, cosas de estas, ¿verdad? Por último, el trastorno por estrés postraumático se presenta como las secuelas psicológicas desagradables tras un trauma emocional, una guerra, una violación y asuntos parecidos. Se caracteriza por los recuerdos persistentes del suceso traumático, un estado emocional con exaltada vigilancia y la reducción general de interés por los sucesos cotidianos. Se pueden añadir a esta lista otros tipos de ansiedad, como pueden ser, por ejemplo, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, ya sean tóxicas o estupefacientes, la ansiedad por separación en los niños, por ejemplo, la inducida por otras enfermedades, o el mutismo selectivo, que se trata de una incapacidad constante que tienen los niños
para hablar en ciertas situaciones. Además, esta misma entidad habla del trastorno de ansiedad social, por ejemplo, ¿no? Y ello implica, la propia entidad de la enfermedad implica, como fobia social, pues altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, de inseguridad, de preocupación por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas. Y yo creo que es importante no olvidar la relación entre ansiedad y los trastornos de la alimentación también. Ahora, la pregunta clave aquí siempre puede ser, ¿qué hacer para calmar la ansiedad? Prevenirla es complicado, pero sí que es posible tomar medidas cuando uno empieza a sentirse ansioso o angustiado. Aquí lo más importante es pedir ayuda en cuanto se observan los primeros síntomas, ¿no? La ansiedad, como muchos otros trastornos mentales, puede ser más difícil si se demora, ¿no? Así que hay que mantenerse activos, llevar una vida saludable, evitar el consumo de alcohol, de cafeína, de teína y otros estimulantes como las drogas, porque si no vamos a tener problemas. Pero ¿qué hay que hacer en caso de que la crisis de ansiedad ya esté sucediendo? Bueno, en esa situación lo principal es alejarse de la gente, ir a algún lugar seguro, aislarse, intentar controlar la respiración y sin duda cuando pase, pues acudir a un psicólogo o a un médico especialista. De manera que si detectáis que un familiar, amigo o compañero de clase o de trabajo está sufriendo un ataque de ansiedad, evitad acercaros y tratad de imponerle cosas. No hagáis corrillos alrededor de él, ¿verdad? Si lo veis necesario, pues ya sabéis lo que hay que hacer, avisar a los servicios de emergencia o a un especialista y atenderle por esa vía, pero ninguna otra recomendación. Espero que esto os haya sido útil y nos encontramos en el siguiente segmento.